Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a abrir en el libro de 1 Corintios, 1 Corintios 14. Hoy vamos a tener el último mensaje que habla acerca de los dones espirituales. Y si has leído 1 Corintios antes, sabes que es un pasaje muy complejo, ¿sí? Si alguien precisa una Biblia durante el mensaje para usar aquí la traducción que usamos, puede levantar la mano y le van a traer una. Pablo comenzó a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12. Allí hemos visto que él enfatizó la unidad y la diversidad en el cuerpo. Nos dice también que el Espíritu Santo dio dones a cada creyente como Él quiso para el bien del cuerpo. Estos dones, nos dice 1 Corintios capítulo 13, que deben ser usados con amor, en amor. Y Pablo dice en 1 Corintios 13, no importa si vos tenés todos los dones, no importa si vos lo usás de una forma milagrosa que ni siquiera existe, si vos usás tu don sin amor, no sirve de nada. Y ese es su punto en capítulo 13. Ejercer el don sin amor no cumple o falla en cumplir el propósito de Dios. El don debe ser usado con amor, y la palabra allí es agapei, que es un amor incondicional, que es el amor aunque el otro no lo merezca, que es el amor que no espera nada a cambio. Entonces Dios dice, utiliza tu don con amor y la iglesia será edificada. Entonces llegamos a capítulo 14 y es así como comienza. Procuren alcanzar el amor, porque viene hablando todo acerca del amor y debemos usar los dones con amor. Y cuando llegamos a capítulo 14, lo que Pablo va a hacer es corregir el mal uso de lenguas. Corregir el mal uso de lenguas. Los corintios creyeron que el don de lenguas era superior a todos los demás dones. Creían que era el don principal, el don más espiritual, el don que más debían buscar, el don que era más anhelado entre ellos. El que lo tenía, ya vimos, es superior. El que no lo tenía decía, yo no soy necesario. Entonces Pablo dice, no es así. Y lo que va a hacer Pablo es contrastar el don de lenguas con el don de profecía, y allí él va a mostrar que el punto principal no es ni el don de lengua ni el don de profecía, sino que el punto principal es edificar a la iglesia. Y el mejor don siempre es el que edifica a la iglesia. Y eso es lo que él quiere mostrar. Entonces, pero para poder entenderlo hay varias cosas que debemos entender de antemano. Debemos definir algunas cosas. Primero debemos definir lo que es profecía y segundo debemos definir lo que es lenguas para poder entender el contexto de lo que estamos hablando aquí. Entonces, profecía es un don revelacional, el cual una persona, Dios le revela algo y él trae una palabra de Dios a la congregación. No es interpretar lo que está escrito. Yo ahora no estoy profetizando, estoy enseñando el texto. Esto no es interpretar algo que ya fue escrito, sino que fue una revelación nueva de Dios que Él le da a la iglesia. Por ejemplo, miren, 1 Corintios 14, versículo 29, dice, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen, pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero. Ahora, ¿por quién es revelado? Por Dios. Cuando Dios le revela algo, entonces ese se para y el otro se sienta y se calla. Entonces vemos que es una revelación nueva que Dios ha dado. Ahora, la profecía se asemeja hoy a la palabra enseñada de Dios. Sí, hoy no profetizamos y ya vamos a ver eso, pero vemos que tenemos la palabra de Dios y debemos dar lugar a la autoridad de la palabra de Dios. Es lo que Dios el Padre nos ha dado para que enseñemos. Entonces ese por un lado es el don de profecía. Un poquito más de tiempo debo pasar en el don de lenguas.
Lenguas, lo principal que quiero que entendamos en este momento es que es un idioma verdadero. Es un idioma verdadero. Lo primero y fundamental que debo entender sobre lenguas es que es un idioma verdadero. No es balbuceo, es un idioma verdadero no aprendido. No es hablar extáticamente, no es hablar con un impulso que no puedo refrenar. No hay nada de eso en la Biblia. Y lo que quiero que entendamos es que en el libro de Hechos, especialmente capítulo 2, va a hablar acerca de lenguas y que son idiomas verdaderos. Y en 1 Corintios 12 al 14 son las mismas lenguas. Y es un idioma. Y si lees comentaristas y escuchas distintas personas, el 90% va a estar de acuerdo en que Hechos 2 es un idioma verdadero. Pero cuando llegan a 1 Corintios dicen, bueno, pero aquí es hablar extáticamente. Buenos comentaristas y van a decir eso. Pero quiero mostrar por qué eso es un error. En Hechos capítulo 2, no tienen que ir ahí, les voy a mostrar los pasajes, pero en Hechos capítulo 2 vemos tres palabras que usa Lucas. La primera es dialectos, ¿sí? Déjenme explicar esta primera, dialectos. Escuchen con atención, Hechos capítulo 2, versículos 6 y 8, cuando hablo de lengua es la palabra dialectos. Dice, al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, dialectos. Recuerdan el contexto, ¿no? Capítulo 2 de Hechos viene el bautismo del Espíritu Santo sobre los 120, incluyendo los apóstoles, y comienzan a hablar en lenguas. En el mismo pasaje, 2 versículos más tarde, versículo 8 dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua con la que hemos nacido? Esta es la palabra dialectos. Esta palabra se usa 3 veces más en el libro de Hechos. Se usan Hechos 21:40, Hechos 22:2 y Hechos 26:14. Y las 3 veces que se usa, dice que, creo que en todas Pablo va a hablar y dice que va a hablar en la lengua hebrea. Y dice dialectos. Otra vez mostrando que esto es un idioma entendible. Las 3 veces habla así del idioma hebreo. Entonces debemos entender primero esa palabra dialectos. Pero después aún más quiero hablar acerca de 2 palabras más que se usan en el libro de Hechos, especialmente en capítulo 2, que se usan juntos, ¿sí? Una es la palabra hablar, que en el griego es laleo, y la otra es la palabra lenguas, o a veces se traduce idioma, y es la palabra glosa. Déjenme mostrarles, porque después lo vamos a conectar a 1 Corintios capítulo 12 al 14. Entonces, lo que está en verde es la palabra glosa y lo que está en rojo, lo que está en verde es la palabra laleo y lo que está en rojo es la palabra glosa, ¿sí? Entonces aquí lo vemos, Hechos capítulo 2 también, todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y sabemos que en ese pasaje está hablando de idiomas, porque van a hablar como en 15 idiomas diferentes y todos los van a entender. En Hechos capítulo 2, versículo 11, dice cretenses y árabes y un montón más que ya había mencionado, ¿no? Dice, los oímos hablar en nuestros propios, y ahí lo traduce esta versión, idiomas. Otros lo traducen lenguas, las maravillas de Dios. Y lo mismo que pasa ahí, recuerdan que Pedro dice cuando hablaron en lenguas en capítulo 10, Pedro dice en capítulo 11, les pasó exactamente lo mismo a ellos que a nosotros. Y aquí Lucas dice, pues les oían hablar en lenguas, hablaban en idiomas. Hechos 19:6 ocurre lo mismo. Pablo le impone las manos, viene el Espíritu Santo y dice, y hablaban en lenguas, las mismas 2 palabras griegas. Entonces es obvio que en Hechos 2 es un idioma, es obvio que pasa lo mismo en Hechos 10 y en 19, todas las veces es un idioma, lengua siempre es un idioma. Entonces, ¿qué hago en 1 Corintios? Bueno, miren, esto es fascinante. Pablo usa exactamente las mismas palabras, laleo y glosa, y miren todas las veces que lo usa. Dice, y no voy a leer todos los versículos completos, pero quiero que los vean. ¿Acaso hablan todos en lenguas? Capítulo 3, versículo 1. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, y ya voy a hablar de eso angélico, pero ahí lo ven de nuevo. 14.2, porque el que habla en lenguas, mismas palabras en griego. 14.4, el que habla en lenguas. 14.5, 2 veces, si yo quisiera que todos hablaran en lenguas, y más adelante porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas. 14.6, ahora bien hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas. 14.13, por tanto el que habla en lenguas.
14:18, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas. 14:19, prefiero hablar, y más abajo dice profetizar con entendimiento que hablar en lenguas. Y decís, bueno, ¿no es suficiente? No, no es suficiente. Sigamos. 14:21, cita Isaías, dice las lenguas, y dice hablare. Usa las dos palabras de nuevo en conjunto en 14:21. Sigue, 27, si alguien habla en lenguas, y 39, y no prohíban hablar en lenguas. ¿Por qué pasó tanto tiempo mirando esto? Porque es sumamente importante entender que el don de lenguas siempre es un idioma verdadero. Y cuando mirás esto, no importa lo que un comentarista dice, no importa lo que un teólogo dice, no pueden desprobar, no sé si esa es la palabra, pero argumentar en contra a este argumento. Porque Lucas y Pablo usan las mismas palabras para demostrar que lengua siempre en la Biblia es un idioma. No hay ningún lugar en la Biblia donde lengua sea balbuceo, hablar extáticamente. Y eso es muy importante para nuestro contexto, y eso es muy importante para el contexto en el cual vivimos hoy. Siempre es idiomas. Y decís, bueno, pero ¿qué pasa con las lenguas angelicales de 1 Corintios 13:1? Bueno, ¿qué pasa con eso? Pablo está hablando hipérbole. En cada uno de los primeros 3 versículos de capítulo 13, Pablo habla de un don y habla de una exageración acerca del don, y por eso dice humanas y angélicas. Porque cada vez que un ángel habla en la Biblia, ¿saben qué habla? Idioma humano. Aún cuando están ante Dios en el libro de Job, ¿saben qué hablan? Idioma humano. Nunca en la Biblia hay una representación de un ángel hablando un balbuceo o algo que no se entiende, o una cosa extraordinaria angelical que se enseña hoy. No, es hipérbole para exagerar que sin amor de nada sirve, aun si hablara algo que ni siquiera existe. Entonces debemos entender eso. Ahora, habiendo entendido estos términos, que creo que es importante poner al principio, quiero que igual entendamos que el punto principal de este pasaje es que los dones deben ser usados para edificar la iglesia. Eso es lo que Pablo quiere demostrar. Y es para edificar la iglesia y no a uno mismo. Miren conmigo, porque todavía quiero introducir esto un poquito antes de meternos de lleno. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Versículo 4, el que habla lenguas a sí mismo se edifica, ya vamos a ver qué es eso. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Versículo 5, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Noten este patrón, ¿sí? Edificación, edificación, edificación. ¿Y de quién? De la iglesia. Versículo 12. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Versículo 17. Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado, mostrando que no sirve lo que estás haciendo. Versículo 19. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10.000 palabras en lenguas. Miren versículo 26. Dice que hay que hacer, pues, hermanos, cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lengua, su interpretación, que todo se haga para edificación. Versículo 31. Porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. El punto de Pablo en todo este pasaje, lo vas a escuchar 1000 veces, es que es para la edificación de la iglesia. Hay que entender eso. Entonces, cuando usamos los dones, o cuando los dones edifican, cuando se usan en 2 maneras, nos muestra el pasaje. Primero con entendimiento y segundo con orden. Miren esto rápidamente, con entendimiento, capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Versículo 9. Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Versículo 14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 15. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu también, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Versículo 19, que lo vimos recién, que dice que Pablo prefiere hablar 5 palabras con su entendimiento que
10.000 palabras en lenguas. ¿Qué está mostrando? Una y otra vez Pablo está mostrando que todo lo que hacemos debe ser con entendimiento. Y cuando yo no lo entiendo, no entiendo y nadie lo entiende, no sirve de nada. Y ya lo vamos a ver. Y lo segundo que vemos es que todo se debe hacer con orden. Miren versículo 27, si alguien habla en lenguas, que hablen 2 a lo más 3 y por turno, y que haya un intérprete. Y si no hay intérprete, que se calle. Versículo 29, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Versículo 34, las mujeres guarden silencio en la iglesia porque no les es permitido hablar. Entonces empieza a dar el orden que Dios establece. Y después decimos, bueno, ¿pero por qué? Versículo 31, a la mitad dice, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Versículo 33, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Versículo 40, pero que todo se haga decentemente y en orden. Entonces, en esta mañana vamos a ver 2 características sobre el uso correcto de los dones que edifican la iglesia. 2 características sobre el uso correcto de dones que edifican la iglesia. Primero es que se ejercen con entendimiento y segundo es que se ejercen con orden. Entonces lo primero es que se ejercen con entendimiento. Ahora, quiero que entendamos esto. Tengo una tarea muy difícil por delante, realmente. Es muy difícil porque lo ideal sería tomar este pasaje en 2, 3, 4 semanas, ¿sí? Pero lo voy a hacer en una y el mensaje va a ser largo, ya se los digo, ¿sí? Pero quiero su atención porque es sumamente importante para el mundo en el cual vivimos hoy. Pero quiero que entendamos esto. Lo que nosotros vamos a hacer es ver este pasaje desde un punto de vista aéreo, ¿sí? Es como si vos vas a la Amazonas y estás allí y estás en un helicóptero y ves todo el bosque. Ves el bosque, ves los árboles, ves las montañas, vos ves el mar y ves todo hermoso y decís, wow, qué lindo que es esto. Pero ya les digo, no vamos a bajar a examinar cómo es la tierra, a ver cómo son los bichos, a ver cada hoja y lo que sucede. ¿Sí? ¿Entienden lo que digo? No vamos a examinar cada palabra porque no tenemos tiempo para hacer eso, pero sí vamos a ver un pantallazo de todo lo que está sucediendo en este capítulo 14. Entonces quiero que entiendan eso. Y segundo, es muy importante esto porque hay distintas maneras de poder predicar este pasaje, pero es importante que entendamos esto. Quiero que miremos el pasaje y entendamos cómo era el uso de lenguas para la iglesia de Corinto. Porque muchas veces miramos este pasaje y decimos, ¿es lenguas para hoy o no? Lo que sé, baso todo mi entendimiento basado en eso, pero no quiero hacer eso. Todo el mensaje quiero que entendamos lo que Pablo instruyó a la iglesia del uso de lenguas para la iglesia. Y una vez que entendemos todo eso, lo aplicamos a nosotros hoy. ¿Sí? Pero lo hago así porque creo que hoy hay un mal uso del don de lenguas hoy aún de cómo se usó en ese tiempo. ¿Entienden lo que digo? Que en ese tiempo Pablo da instrucción y hoy usan el don de lenguas y hacen todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Todo lo contrario. Entonces quiero que lo entendamos desde el punto de vista de la Biblia y después lo aplicamos a nuestras propias vidas y nuestra propia iglesia. Entonces, en primer lugar, vemos que los dones edifican a la iglesia cuando se ejercen con entendimiento. En versículos 1 al 5 vamos a leer allí, vemos que hay un contraste entre lenguas sin intérprete y siempre que habla aquí de lenguas y que no sirven, siempre está hablando de lenguas sin interpretación, ¿sí? Entonces, 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, Pablo dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí en los primeros 5 versículos que tenemos ante nosotros tenemos un gran contraste, ¿sí? ¿Se dieron cuenta cuál es el contraste? Es un contraste entre lenguas sin interpretación y profecía. Y Pablo va a decir, como dice en versículo 1, profecía es mejor, porque profecía edifica a la iglesia. Entonces, lenguas solo cuando hay intérprete es bueno, nos dice versículo 5, pero cuando no hay intérprete, vemos en versículo 9 que el que habla en lenguas habla al aire.
Todos entendemos qué es eso, hablar al aire, quizás vender humo, decir cualquier cosa que no sirve. Versículo 11 nos dice que el que habla en lengua sin intérprete es un extranjero y el que lo escucha es un extranjero. Versículo 14 dice que su entendimiento queda sin fruto. Versículo 17 dice que falla en edificar el cuerpo de Cristo. Y versículo 24 dice que cualquier inconverso que entra a la iglesia y ve una iglesia donde todos están hablando en lenguas, dice, están locos, están locos. Entonces, a pesar de eso, Pablo no intenta probar que un don es mejor que otro, sino que lo que quiere mostrar es que un don solo es útil cuando edifica a la iglesia. Un autor dice así, me gustó mucho, Brunner se llama, que lo he usado mucho en esta serie, dice, en el pensamiento de Pablo, el criterio supremo acerca de un don del Espíritu es, y hace esta pregunta, ¿edifica la iglesia? ¿Edifica la iglesia? Entonces, si yo voy a tener un pensamiento en esta mañana es, ¿el don edifica la iglesia? Eso es lo que Pablo quiere mostrar. Entonces, allí en versículos 1 al 5, vemos un contraste entre profecía que edifica la iglesia y lengua sin intérprete que no edifican a nadie. Entonces, debemos entender el contexto en el cual nos encontramos para poder entender los versículos, porque hay algunos versículos que son muy difíciles de entender, pero creo que el contexto nos ayuda a entenderlos fácilmente. Aquí estamos hablando acerca de los dones del Espíritu, desde capítulo 12 a capítulo 14. Y quiero que entendamos que el contraste no es, y escuchen bien, no es entre adoración congregacional y adoración personal. No es entre adoración grupal y devocional íntimo. No es entre adoración en la iglesia y adoración en mi casa. No es entre orar en la iglesia y orar en privado en mi casa. Pablo no está hablando acerca de nada de la vida de uno en su casa y cómo hace su devocional. Nada que ver con eso. El contraste es entre dones que edifican la iglesia y dones que no edifican la iglesia. El punto de Pablo en todo esto es qué ocurre en la iglesia. Y es muy importante entender eso porque nos ayuda a interpretar bien algunos versículos. Entonces Pablo no habla de adoración personal, Pablo no habla de tu devocional en tu casa, Pablo no habla de tu oración en tu casa, de tu crecimiento. El punto de Pablo es edificar a la iglesia y todo aquel que usa el don sin edificar a la iglesia, Pablo lo reprende. Pablo está en contra. Y obviamente Pablo es inspirado por Dios, entonces Dios está en contra. Entonces miremos versículo 2, entendiendo eso. En versículo 2, Pablo describe a uno que habla en lenguas, pero nadie le entiende. Mírenlo conmigo, porque versículos 2 y 4 son claves. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Les hago una serie de preguntas que creo que son fáciles de responder. Primero, ¿a quién debía edificar a alguien que tenía el don de lenguas? ¿A quién? A los hermanos, ¿no es así? A los hermanos. ¿Habla aquí a los hermanos? ¿Qué dice? El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios porque nadie le entiende. ¿Habla a los hermanos? No. ¿El don era para los hermanos? Sí. Entonces, ¿estaban usando el don como debían? No estaban usando el don como debían. Pablo no hablaba a esta persona como que tiene una experiencia superior, de que él habla todas estas cosas en una forma increíble. Pablo está diciendo, ustedes tienen que edificar a los hermanos y no lo están haciendo. Entonces, quizás miramos y decimos, wow, mirá las verdades que dice, mirá, habla misterios, qué increíble. Déjeme darle esta ilustración. Si yo ahora tuviera el don de lengua, si yo empiezo a hablar en francés, ¿hay alguien que sabe francés acá? Bueno, va a funcionar entonces. Yo tampoco, no lo puedo hacer pues no lo sé. Pero imagínense que yo hablo en francés y yo empiezo a decir cosas increíbles acerca de Dios. Y yo empiezo a predicar como Charles Spurgeon, que es llamado el príncipe de los pastores. Y yo empiezo a hablar como George Whitefield, que tenía una voz que iba en el campo increíblemente y decían cosas increíbles. Y empiezo a hablar misterios como Pablo y Pedro y Juan y cosas increíbles. Ahora te pregunto, ¿vos serías edificado? Lo digo, hago todo en francés. ¿Vos sos edificado? No, estoy hablando cosas increíbles, pero no sos edificado. ¿Yo soy edificado? No, porque yo no sé francés. Dios me dio esas palabras, pero yo ni entiendo lo que estoy diciendo. ¿Alguien es edificado? No, nadie. Este habla misterios, pero ni él entiende lo que dice.
Acá dice que nadie le entiende, pero miren versículo 14, dice, porque si lloro en lenguas mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué significa eso? No me llega a mi cerebro, yo no entiendo lo que estoy diciendo. Entonces el punto de Pablo es, ¿de qué sirve hablar los misterios de Dios si nadie le entiende? Y la respuesta, de absolutamente nada. Pablo los está reprendiendo. El que no habla a los hombres pierde el valor del don que era para el bien del cuerpo. ¿Se acuerdan capítulo 12, versículo 7? Esto es para el bien del cuerpo. Vos hablás en lenguas, nadie interpreta, nadie entiende. Esto no ayuda a nadie. No es para el bien de nadie. Pablo hace algo similar en versículo 4. Miren conmigo. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y decimos, qué bien, el que habla en lenguas, bueno, no ayuda a nadie, pero edifica a sí mismo. Qué increíble espiritualidad. Quizás no edifica a los demás, pero sí a sí mismo. Vuelvo a las preguntas. ¿Los dones eran para edificarse a sí mismo? ¿Los dones a quién debían edificar? Al cuerpo de Cristo. Entonces Pablo lo está alabando porque se edifican a sí mismo. ¿Está alabando al que está ejercitando su don de una manera incorrecta? Y te hago esta pregunta, ¿cuándo un don edifica a uno mismo? En 1 Corintios 12 al 14. ¿Hay algún lugar? ¿Cuándo un don en todo el Nuevo Testamento es para uno mismo? ¿Hay algún lugar? Nunca. Los dones siempre son para la iglesia. Y uno dice, no, pero acá él está hablando de dones o el uso de lenguas para uso devocional, en la casa, para que hablen lenguas en esa manera. Bueno, pero ¿qué en el contexto te lleva a esa conclusión? ¿Hay algo en el contexto que te lleva ahí? Todo el capítulo habla acerca de dones que edifican y dones que no edifican. Esto es una reprensión del mal uso del don. Y lo único que hace crecer es su propio orgullo. MacArthur dice así, me encantó, dice, porque aún las lenguas verdaderas deben ser interpretadas para ser entendidas, no hay posibilidad de que edifiquen a nadie, incluyendo la persona hablando sin interpretación. Si vos hablás en lenguas y nadie lo interpreta, vos no sabés lo que estás diciendo, vos no sos edificado. Pablo está usando ironía acá para demostrarle que no es así. Ahora, es muy interesante esto. En versículo 3... 4 y 5, Pablo da una frase y después dice pero. Mírenlo, en versículo 2 dice que no, habla a Dios porque nadie le entiende y habla misterios. Y después, ¿qué dice en versículo 3? Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Cuál era el propósito del don? Hablar a los hombres, edificar a los hombres. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Versículo 4, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y después dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 5, yo quisiera que todos hablasen en lenguas, pero aún más, ¿qué? Que profetizaran, porque eso edifica a la iglesia. Ven que cuando leemos esto nos damos cuenta que a lo que él apunta es a lo que edifica a la iglesia. Y 3 veces dice, esto ocurre, pero mejor es esto. Esto ocurre, pero esto. Y está mostrando una y otra vez que el don que edifica es el don que pueden entender y ese es el don que deben usar. Entonces, versículo 3 dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es exactamente para eso que fueron dados los dones. En versículo 4, el que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero el que profetiza está edificando a la iglesia. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y en versículo 5 dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Y saben que algunos toman este versículo, lo cortan ahí, le ponen liquid paper al resto del versículo y dicen, ¿ves? Dios quiere que hablemos en lenguas. Bueno, hay varias cosas que debemos entender acá. Primero, obviamente, lo que Pablo dice aquí es hipérbole. ¿Cómo sé eso? Porque miren capítulo 12, versículo 30. Pablo dice, ¿acaso hablan todos en lenguas? ¿No? Y todas las preguntas tenían una respuesta de no. ¿Recuerdan todo el contexto de la semana pasada? ¿Acaso hablan todos en lenguas? No. Y después Pablo dice aquí, pero aún mejor es que profeticen, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, ¿Pablo quería que todos profeticen? No, volvamos a capítulo 12, 29. Dice, ¿acaso son todos profetas? No.
Entonces el punto de Pablo acá no es que quiere que todos lo hagan, está usando hipérbole, una exageración. Me encantaría que sea así, pero sé que nunca va a ser así, porque Dios ya estableció que no es así. Pero lo que quiere mostrar es que profecía es mejor que lenguas, cuando lenguas no son interpretadas porque edifica la iglesia. Ahora, si lenguas son interpretadas, entonces tienen el mismo valor, los dos edifican la iglesia. Pero lenguas sin interpretación no edifica la iglesia, no edifica el que habla, no edifica a nadie. Entonces ahí tenemos versículos 1 al 5. En versículos 6 al 12, Pablo avanza su argumento a hablar de la inutilidad de lenguas sin interpretación y va a dar varios ejemplos. Primero en versículo 6 dice: ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré? A menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento, de profecía o de enseñanza. O sea, ¿a qué te sirve vos o de qué te sirve que yo te hable en lengua si vos no vas a entender? Te tengo que hablar de una manera que vos vas a entender. Y aún así, Pablo dice en versículo 19, sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Entonces Pablo no solo va a ir a ellos hablando en lenguas sin que ellos entiendan, pero él tampoco va a entender. Porque más adelante dice, cuando yo hablo en lenguas, ni yo entiendo, alguien tiene que interpretar. Entonces no sirve para nada. Lo que sirve es hablar de una manera inteligible. En versículos 7 y 8 Pablo nos da dos ejemplos de instrumentos sin distinción de sonido y que no sirven de nada. En versículo 7 dice: aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces da dos ejemplos. Primero habla de la flauta y el arpa. Yo me acuerdo una historia que siempre me contaban mis papás cuando ellos estaban aprendiendo español antes de venir a Argentina. Creo que estaban en una iglesia y por alguna razón mi papá estaba dirigiendo la música y mi mamá estaba tocando el piano. Él dirigía bien, ella tocaba bien, pero los dos estaban aprendiendo español. Entonces sacaban el himnario, no tenían PowerPoint como hoy, sacaban el himnario y mi papá decía, bueno, vamos a la página 375. No sé si lo dijo bien, no sé si lo dijo mal. La gente lo que entendió fue a esa página. Mi mamá quizás él dijo 375, ella entendió 365. Entonces ella iba a esa página. ¿Y qué pasaba? Mi papá se ríe cuando lo cuenta. Dice, entonces yo empezaba a cantar, quizás cantaba con la congregación, quizás no. Cristina tocaba otra cosa y todos seguíamos para adelante. ¿Qué pasó? La música tocaba algo que no iba con la canción que estaban haciendo. Ellos seguían y se reían y dijeron algo, entendimos mal. Pero no funciona así. No funciona. Tiene que haber una distinción. Esos instrumentos tienen que estar afinados. Esos instrumentos deben dar el sonido que debe ir con lo que se está haciendo. Él habla en versículo 8 de la trompeta. En esta semana estaba leyendo un libro que hablaba de lo que hacía la trompeta. Y depende de sus sonidos lo que querían hacer en el Antiguo Testamento. Y no les voy a dar todos los pasajes, pero sí les voy a decir cómo se usaba la trompeta en el Antiguo Testamento. Se usaba para advertir, se usaba para adorar y alabar, se usaba cuando tenían una gran victoria, se usaba para recordar algo, se usaba cuando tenían gozo y júbilo, se usaba para dar anuncios, se usaba para que se dispersen, se usaba para la batalla. Y el punto de Pablo es, si la trompeta se toca así nomás, entonces ¿cómo sé cuándo debo ir a la batalla? Y la respuesta es, no lo sé. Y si no lo sé, voy a ser conquistado. Entonces Pablo usa estas dos ilustraciones y en versículo 9 les da el sentido práctico. Dice versículo 9, así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. ¿Cuál es el punto de Pablo? Cuando vos hablas en lenguas y nadie interpreta, es lo mismo que esa flauta y ese arpa y esa trompeta. Es lo mismo, no sirve de nada. Hablas al aire, hablas al aire. Un autor dice, el propósito de las ilustraciones es clara. Lenguas sin interpretación no revelan nada, no comunican conocimiento, no profetizan y no dan instrucción. Al contrario, son como instrumentos desafinados haciendo sonidos que no benefician a nadie. Entonces después en versículos 10 y 11, Pablo muestra cómo hay toda clase de idiomas en el mundo. Y todos los idiomas tienen una cosa en común. ¿Y saben qué es? Todo tiene significado.
El que está allí y habla ese idioma con otro que habla ese idioma, se entienden. Dice así: hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado, pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Si yo voy a un lugar y no entiendo lo que dicen y yo no entiendo lo que ellos dicen, o sea, no me entienden a mí y yo no a ellos, somos extranjeros. Hace unos años atrás fuimos con mi familia a Turquía y me acuerdo que uno de los lugares a donde fuimos era un pueblito y todos los turcos hablaban solo en turco, lo que sea que es su idioma, porque mayormente en todos esos lugares turísticos hablan inglés, español y todo lo que vos vayas y hables. Saben muchos idiomas, pero allí no hablaban en ningún idioma. Entonces voy a un lugar y les comienzo a hablar inglés, que siempre es lo más probable, y me miran como, no, inglés no. Y les hablo en español y, no, que eso es gracioso, no, español tampoco. Y entonces uno es medio tonto con esto, ¿no? Entonces empezás a hablar más lento. Quiero comprar una, como que te van a entender. Y después ellos me hablaban lento también, como no soy tonto, quiero que entiendan. ¿Viste? No nos entendíamos. Y te empezabas a frustrar. Y después querías pagar con $1 y dicen, no, la moneda de ellos, no me acuerdo qué era ahora. Y dicen, no, con esto, y no tengo. Como que ellos estaban mal, pero en realidad estaba mal yo, ¿no? Porque estaba en su país. Pero ¿qué pasó? No nos entendimos. ¿Y de qué nos sirvió la charla? De nada. Y al final apuntaba y decía, quiero comprar eso, y listo, ¿no? Y ni gracias ni nada, porque no entendíamos nada. Dice aquí que sos como un extranjero. Y la palabra extranjero aquí en griego es la palabra bárbaros. Bárbaros. Esta es la palabra que los romanos usaban para hablar de alguien que vivía fuera de sus fronteras, que no hablaba ni latín ni griego. Entonces no le podían entender. Y cuando les escuchaban hablar, escuchaban bárbaro. Entonces le pusieron esta palabra bárbaros. Y Pablo dice, cuando hablamos en lengua, nadie interpreta, entonces para todos es como un extranjero, es como un bárbaro. Está hablando y nosotros no le entendemos. Entonces en versículo 12, Pablo vuelve a su argumento principal. Dice, así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Vuelve a su argumento. ¿Su argumento cuál es? Usar el don para edificar la iglesia. Cuando hay lengua sin intérprete, no edifica a nadie. Un autor lo dice así, me encanta. Hace una paráfrasis de este versículo y dice, ¿estás tan ansioso por usar tu don? Úsalo de la manera que Dios determinó para el beneficio de la iglesia y en particular la edificación de la iglesia. ¿Vos tenés que usar tu don? Úsalo para edificar la iglesia. Entonces, lenguas sin intérprete no edifican a nadie, no cumplen su propósito, hablan al aire. Ahora vamos a versículos 13 al 17. ¿Cómo debe usar mi don para edificar la iglesia? Pablo dice, cuando uno habla, otro debe interpretar. Versículo 13, por tanto, el que habla en lenguas pida en oración que pueda interpretar, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? El que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices, porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, versículo 13 dice que el que habla en lenguas debe pedir que haya una interpretación. Y quizás uno dice, bueno, él pide para que él interprete. Entonces, él habla en lenguas y él interpreta. Pero eso es imposible, hermanos. Miren versículo 27 y 28. Dice, si alguien habla en lenguas, que hablen dos o a lo más 3 y por turno. Y que uno interprete. Y si no hay intérprete, que guarde silencio. El que habla en lenguas no interpreta, es otro. Y si ese no está, él debe callarse. Miren capítulo 12, versículo 10. Ahí habla de todos los dones que el Espíritu Santo dio en este pasaje. Dice casi al final, dice, a otro le dio diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. No le dio a los dos el mismo. Dio 2 dones diferentes a 2 personas diferentes. Y Pablo muestra que la interpretación trae entendimiento y entonces habla la persona y habla la congregación y eso sí sirve cuando hay interpretación. Pero cuando uno habla y no interpreta a nadie, miren versículo 14, porque si yo oro en lenguas, que es algo muy grande hoy en día a nuestro alrededor, pero mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto.
Y decimos, ahí está, puedo orar en el Espíritu. Pero te hago esta pregunta, ¿se puede dividir el espíritu del entendimiento? ¿Se puede dividir el espíritu del entendimiento? No. El punto no es qué bien, mira, ora en el Espíritu. El punto es ora sin entendimiento. Y si no tiene entendimiento, no le sirve de nada en su vida espiritual. Orar sin entendimiento, dice acá Pablo, es sin fruto, es vano, es inútil. La forma correcta de orar, ven lo que hace acá, versículo 15, dice, entonces ¿qué? Si eso es inútil, ¿qué es lo que debo hacer? Versículo 15, oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque de otra manera, si bendice solo en el Espíritu, ¿quién va a decir amén? Yo estoy hablando en lengua, yo no entiendo lo que dice, nadie entiende lo que dice. Y uno dice, no puedo decir amén, no tengo idea de lo que estás diciendo. Dice, porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Quizás vos haces una gran oración, quizás es una gran oración que adora a Dios, pero es ininteligible, no te sirve ni a vos ni le sirve a nadie, nadie es edificado. La oración sin entendimiento y la canción sin entendimiento no sirven de nada. Eso es lo que Pablo muestra. Cada parte de la adoración en la iglesia debe ser con espíritu y con entendimiento. Déjeme darle algunos ejemplos de esto en la Biblia, de cómo el entendimiento es tan importante para nuestra adoración a Dios en la iglesia y también en nuestra casa, pero aquí estamos hablando del contexto dentro de la iglesia. Primero, Jesucristo dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar ¿en qué? Espíritu y en verdad. Esa verdad se nos da por medio de la palabra de Dios y llega a nuestro cerebro. Es nuestro entendimiento, nuestra mente. Y Jesús dice, así deben adorar. No está dando una opción de cómo adorar. En Mateo 22:37 se le pregunta a Jesús cuál es el primer y gran mandamiento. Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No dice, adórame en espíritu y no importa lo demás. ¿Por qué? Porque la verdad de la palabra entra a mi mente y de mi mente llega a mi corazón. Mi mente debe estar involucrada. Romanos 12:1 y 2 dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación ¿de qué? De su espíritu. De su mente, la misma palabra griega que aquí, de su mente, de su entendimiento. ¿Y para qué debe ser renovado en tu mente? Para que vos entiendas cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno ante Dios, qué es lo aceptable ante Dios, qué es lo agradable ante Dios, qué es lo perfecto ante Dios. ¿Y entra por dónde? No por el espíritu, por la mente. Hace poco estaba estudiando Nehemías 8 que prediqué con los jóvenes en Mendoza. Y en Nehemías 8 hubo un gran avivamiento en Jerusalén y quiero mostrarle dónde comenzó ese avivamiento rápidamente. Varios versículos que les voy a leer. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían ¿qué? Entender. Versículo 3, otra vez dice casi lo mismo, en presencia en el medio del versículo de hombres y mujeres y de los que podían ¿qué? Entender. Versículo 7, hay un montón de hombres que ayudan y ¿qué hacen? Explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. ¿Qué hacían? Abrieron la ley, leyeron la ley y explicaron la ley. ¿Por qué? Porque debían dar entendimiento. Versículo 8, el próximo versículo. Y leyeron en el libro de la ley de Dios interpretándole y dándole el sentido para que ¿qué? Entendieran la lectura. Versículo 12, entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta. ¿Por qué? Porque comprendieron las palabras que habían enseñado. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una fiesta porque entendieron la palabra de Dios. Versículo 13, al segundo día los jefes de casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras. ¿Para qué? Para entender las palabras de la ley. Y como resultado de su entendimiento de la ley, vemos esto en el próximo capítulo. Dice, los descendientes de Israel se separaron de los extranjeros y se pusieron en pie y confesaron sus pecados y las iniquidades de su padre. Entendieron la palabra de Dios y eso los llevó a confesar y a adorar a Dios. Versículo 3, puesto de pie cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley y la otra cuarta parte del día confesando y adorando. Estas cuartas partes del día son 3 horas cada
uno, porque el día era de 6 a 6, 12 horas. Entonces estaban confesando y adorando, y todo esto era basado ¿en qué? En que entendieron la palabra de Dios. Hermanos, fallar en entender elimina la posibilidad de adoración verdadera. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Nadie puede decir amén porque nadie entiende, nadie es edificado, no sirve de nada. Entonces, toda oración comienza y termina con entendimiento. Con entendimiento. Y si decís, no es necesario entendimiento. Bueno, entonces la semana que viene voy a venir acá y predicar en inglés. Y el que no lo sabe, ¿de qué le va a servir? De nada. Necesitamos entendimiento. Pablo llega a un clímax en versículo 18 a 19 recordándole que él habla en lenguas más que todos. Dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10.000 palabras en lenguas. ¿Qué dice Pablo? Prefiero venir acá y que me entiendan solo 5 que miles y miles de palabras que nadie puede entender. No importa cuán dinámica es la reunión, cuán seria es la reunión, cuán satisfaciente es la reunión y que haya música y que te sientas todas estas emociones y todo. Si yo no entiendo lo que se está diciendo, no sirve de nada. Eso es lo que Pablo dice. Entonces el punto de Pablo en versículos 1 al 19 es que lenguas sin interpretación no edifica el cuerpo. Hay una sola manera de usar lenguas en el cuerpo de Cristo y eso es con interpretación donde edifica la iglesia. Es el único don que existe, es el único uso de lenguas que existe. Entonces miren lo que hace en versículo 20 al 25. Lenguas sin intérprete dentro de la iglesia no solo fallan en edificar al creyente, que es lo que ha demostrado en versículo 1 al 19, sino que también condenan al incrédulo. Ahora entiendan, esto es dentro de la iglesia, el uso de lenguas sin interpretación. No solo fallan en edificar al creyente, sino que vemos aquí que Pablo va a decir también condenan al incrédulo. O sea, hacen 2 cosas incorrectas cuando no hay intérprete. Miren versículo 20, dice, hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia. Pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. El propósito de los dones es edificar la iglesia, sí hemos establecido eso en estas semanas, pero el propósito primordial de lenguas no es para creyentes, sino para incrédulos. ¿Sí? Y nosotros vimos en Hechos capítulo 2, cuando hablaron en lenguas, comenzaron a hablar las maravillas de Dios y a proclamar el Evangelio a todos los que estaban allí. Ahora entendamos esto, eso fue fuera de la iglesia a personas que quizás no entendían ese idioma. Entonces les hablaron en lenguas, en el idioma nativo. Pero aquí estamos hablando del uso de lenguas dentro de la iglesia, como estamos aquí hoy, reunidos hoy. Entonces es importante entender esa diferencia. Pablo les dice en versículo 20 que sean maduros. Ahora, si lees 1 Corintios, sabes que no eran maduros, eran muy inmaduros. Y parte de su inmadurez era pensar que el don de lenguas era mejor que los demás. Y parte de su inmadurez era pelearse unos con otros, que era lo que están haciendo en todo el libro. Egoístamente, divisiones unos con otros. Capítulo 1 nos habla de eso, capítulo 3 nos habla de eso, capítulo 11 nos habla de eso y capítulo 12 nos habla de eso. Entonces, Pablo dice, sean como niños en la malicia, pero sean maduros para entender lo que les voy a decir. Entonces, él habla de una cita en Hechos, 1 Corintios 14, 21. Dice, por hombres de lengua extraña y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Esto es una cita de Isaías 28, 11 y 12, se lo leo. Dice, en verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo, el cual había dicho, aquí hay reposo, den reposo al cansado y aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar. Dios habló a Israel en su propio idioma.
Y recuerdan, Israel tenía 20 reyes malos, Israel estaba casándose con mujeres extranjeras, estaban adorando a sus dioses, estaban quemando a sus propios hijos, estaban viviendo en total idolatría por siglos y siglos. Y Dios les dice, arrepiéntanse, vuelvan a mí. Y ellos no escucharon. Entonces Isaías les dice esto, les advierte, un día Dios los va a tomar por algunos que no hablan su idioma, deben escuchar, deben arrepentirse, dice ahí, pero no quisieron escuchar. Entonces, ¿qué hace Dios? En el año 722, el pueblo de Asiria viene a Israel y conquista a Israel, conquista las 10 tribus del norte, las lleva, las esparce y ellos hablan en una lengua extraña, la lengua que ellos hablaban, su idioma. Y ese idioma que hablaban era una señal de juicio para Israel. Entonces tomamos ese principio y lo ponemos aquí, que es lo que Pablo quiere hacer. Pablo aplica este principio aquí de Isaías, de que lenguas eran una señal de juicio. Y él dice, cuando vos hablas en lenguas en la iglesia, sin interpretación, entra un incrédulo y tus lenguas son una condenación, un juicio para el que entra. Ese es su punto. Y si fue mucho eso, no lo entendí. Bueno, después escuchar la grabación, sé que es mucho, ¿sí? Es una parte difícil de entender. Miren conmigo versículos 22 y 23. Así que las lenguas son señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, no dirán que ustedes están locos. En la iglesia, lengua sin interpretación es una señal de juicio a los incrédulos. ¿Por qué? Pensemos en la ilustración que da. Estamos todos aquí, todos estamos hablando en lenguas al mismo tiempo. Entra un incrédulo, entra alguien nuevo, nos ve a todos hablando en lenguas, todos al mismo tiempo. No entiende lo que está pasando, no entiende lo que dicen. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Están locos. Están locos. Todos hablando cualquier cosa. Están locos. ¿Fue la forma que reaccionaban ahí? Es la forma que quizás vos reaccionaste si alguna vez entraste a esa congregación hoy. Y entonces ese inconverso se va, nunca escucha el evangelio y nunca más quiere volver a una iglesia porque piensa que están todos locos. Tus lenguas condenaron a ese incrédulo. Pero al contrario, miren versículo 24, pero si todos profetizan, que profetizar no necesitaba un don de interpretación, eran palabras que se hablaban, la revelación de Dios, dice, o uno sin ese don, dice, y entra un incrédulo, uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. ¿Qué es lo que ocurre? Profecía es todo lo contrario. Profecía dice exactamente cómo es el hombre que ha entrado. Ahora miren que en versículo 22 dice que la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Es primordialmente para creyentes, y hoy la enseñanza de la palabra es para los creyentes, pero hace también para el incrédulo lo que lenguas no hace. Es increíble que también habla el incrédulo. Y cuando entra el incrédulo, la profecía convence al incrédulo de pecado, revela su corazón, descubre todos sus pecados y lo lleva a postrarse ante Dios, confesar su pecado ante Dios y adorar a Dios. ¿Ven la diferencia? Uno condena, el otro lleva a confesar a Dios. Versículo 23 al final, la pregunta es, ¿qué dirán? ¿No dirán que todos ustedes están locos? Esa es la conclusión del inconverso que entra y ve que hablan todos en lengua sin interpretación. Miren el final del 25, esto es lo que dice el que entra y escucha y sus pecados le son revelados, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Uno dice están locos y el otro dice Dios está entre ellos. ¿A qué iglesia querés pertenecer vos? ¿A la que entra gente y dice están locos? ¿O al que entra gente y escucha el evangelio y dice Dios está entre ellos? Quizás rechazan el evangelio, pero lo han escuchado. Entonces, lengua sin interpretación no tiene ninguna función dentro de la iglesia en el tiempo del primer siglo. No edifican a los hermanos y condenan a los no hermanos, a los incrédulos. Es inútil como don, es inútil como adoración,
Es inútil para el incrédulo, es inútil para el creyente. Lengua sin interpretación nunca en la historia del mundo le sirvió a nadie en ninguna manera. Va en contra de la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántos hoy dicen tener el don de lenguas y lo usan exactamente como Pablo les condena a usarlo? Lo usan sin intérprete, condenan al incrédulo, no edifican a la iglesia, lo usan sin entender lo que están diciendo. Es inútil. El don de profecía es mejor porque edifica al creyente. Y hoy los dones mejores son los que edifican el cuerpo de Cristo. Ahora entendamos esto, la profecía del primer siglo, como ya les dije, es semejante a el don de enseñanza hoy. Y hoy lo que tenemos es la palabra de Dios completa, entonces lo que hacemos es leemos la palabra, explicamos la palabra y ponemos en práctica la palabra. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces cada domingo venimos y exponemos la palabra, explicamos la palabra, exhortamos de la palabra de Dios y la palabra de Dios nos convence de pecado y nos lleva a adorar a Dios. Ahora junto con eso explicamos el Evangelio. Quizás vos has venido en esta mañana y vos no conocés a Cristo como tu Salvador. Quizás vos has venido en esta mañana y vos no sabes cómo ser salvo. Has venido esta mañana y vos estás dependiendo de tus obras para llegar al cielo o de hacer alguna cosa o algún rito. La Biblia es muy clara que la única forma de ser hijo de Dios, la única forma de tener la vida eterna, la única forma de estar en el cielo por toda la eternidad, de tener esperanza, de ser adoptado, un niño del Señor, es por poner tu fe en Cristo. La Biblia dice que somos todos pecadores y por nuestro pecado vamos a morir físicamente, espiritualmente, pero Cristo ha venido siendo Dios y murió en la cruz por nuestro pecado, tomó todos tus pecados sobre Él, tomó toda la ira de Dios sobre Él que te pertenecía a vos y a mí, y muere por nosotros. Al tercer día resucita en victoria sobre la muerte y la Biblia dice que todo aquel que cree en Él tiene salvación. Yo no puedo salvar a nadie, vos no podés salvar a nadie, pero la palabra de Dios por medio de la obra del Espíritu sí te puede salvar. Debes confesar a Cristo como tu Señor y serás salvo. Debemos ser una iglesia que está centrada en la palabra de Dios. Esto trae entendimiento, esto edifica el cuerpo, esto produce vidas transformadas. Entonces, lo primero que vemos es que los dones edifican la iglesia cuando se comunican con entendimiento. El segundo punto, un poco más corto, los dones edifican a la iglesia cuando se usan en orden. Cuando se usan en orden. Miremos versículos 26 al 40. Dios es un Dios de orden. Dios ha establecido para que todo se haga en orden. Miren versículo 40. Pero que todo se haga decentemente y con orden. Esto es lo que Dios dice. Miren versículo 31. Porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Por qué lo hacemos en orden? Para que todos aprendamos. Imagínate que hoy ponemos a 5 personas predicando acá todos al mismo tiempo. ¿Vos vas a entender algo? No, vas a estar como, quiero escuchar a él, pero no lo puedo escuchar. Debe ser en orden. Versículo 33. ¿Por qué debe ser en orden? Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. La iglesia no es que entras y hay un barullo, no es que está llena de un montón de cosas de locos. La iglesia no es para que todos estén hablando al mismo tiempo, todos profetizando al mismo tiempo y que haya todo este ruido que está sucediendo. La iglesia debe ser ordenada. Dios es un Dios de orden, su iglesia debe ser ordenada. Y entonces lo que Pablo va a hacer aquí en los próximos versículos, del 26 al 40, es establecer 3 cosas que deben ser hechas en orden. Y lo principal de todo esto es lo mismo que todo el pasaje final del versículo 26, que todo se haga para edificación. La razón que debe ser en orden, la razón que el tiempo de adoración es en orden, es para que seamos todos edificados. Entonces en versículo 26 nos da más o menos lo que hubiera sido una reunión de ese tiempo. Dice que hay que hacer, pues, hermanos, y déjeme decir esto primero, la pregunta va a todo lo que ha dicho, ¿viste? Lo que dijo, dice para edificación, dice que es con entendimiento, dice que no hablemos sin interpretar, y ahora dice, entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces Pablo les da la instrucción. Y aquí dice, cuando se reúnan, uno aporta un salmo, uno una enseñanza, uno una revelación, una lenguas, otra interpretación, y que todo lo que hagamos en la reunión, sea lo que sea que hagamos, sea todo para edificación. Entonces, versículos 27 y 28 nos da la primera instrucción, y es la instrucción de hablar en lenguas. Ahora miremos lo que dice la Biblia.
cómo debía ser usado el don de lenguas, porque hoy se usa totalmente en desacuerdo a lo que la Biblia dice y es muy triste. Versículo 27-28. Escuchen con atención porque después le voy a hacer un examen, ¿sí? Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno y que uno interprete, pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. La primera pregunta es, ¿cuántos deben hablar? ¿Qué hice? 2 o, como mucho, 3. ¿Cómo debían hablar? Por turno, uno a la vez. ¿Cuándo debían hablar? Cuando había alguien que interprete. Y si no había intérprete, acá lo dice de manera buena, que guarde silencio. Pablo está diciendo, cállate. Si vos pensás que vas a hablar en lenguas y no hay nadie que interprete, sentate y cállate. Y es un mandato ahí. Guarde silencio. Lenguas no es un impulso irresistible. Lenguas puede ser dominado y debe ser usado en orden como Dios ha determinado. Un autor dice, esto muestra que no debemos pensar en lenguas como un resultado de un impulso irresistible del espíritu, llevando al hombre a hablar extáticamente. Él podía mantener silencio y eso es lo que debía hacer a menos que haya un intérprete. ¿Ven el orden de hablar en lenguas? ¿Así se practica hoy lenguas en las iglesias? No. Dicen que es para uso devocional. Dicen que todos podemos hablar en lenguas al mismo tiempo. Dicen que podemos hablar sin intérprete. Pero no es lo que la Biblia enseñó. No es lo que enseña. Segundo, instrucciones en cuanto a profecía. Y recuerden que profecía hoy es, lo podemos ver como enseñar la Biblia. Dice, versículo 29. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le ha revelado algo, que calle el primero, porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los espíritus. Entonces, primero noten esto, que fueron mandados a hablar en la congregación ellos. Miren versículo 27, dice, si alguien habla en lenguas. Si ocurre el hablar en lenguas, a veces ocurre, a veces no, depende si alguien interpreta. Pero aquí da un mandato, Pablo dice, y que 2 o 3 profetas hablen. Cada vez que se reúnen debe haber profecía, deben hablar. No siempre lenguas, sí, siempre profecía. Y después dice, ¿cuántos deben hablar? Otra vez, 2 o como mucho 3. ¿Qué debían hacer los demás? Debían juzgar lo que se estaba diciendo, si era de Dios o no. ¿Hasta cuándo podía uno profetizar? Hasta que Dios le revelaba a otro y ese se paraba y el primero entonces se sienta y se calla. ¿Cómo debían profetizar? Uno a la vez. Tercero, da instrucciones para la mujer dentro de la congregación. Miren, y esto va totalmente en contra de nuestra cultura. Dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo ustedes ha llegado? Entonces, mujeres, desde el domingo que viene, cuando entras, te vamos a poner una cinta en la boca y todo. O sea, me van a apedrear, ¿no? ¿Es lo que está diciendo? Algunos llevan a ese extremo y dicen, ¿ves? La mujer no puede hablar. Y viene una mujer y te pregunta, vos no podés hablar. Si querés hablamos en el estacionamiento, acá adentro. No, eso es ridículo. Entendamos el contexto de lo que está hablando. Primero es hablar en lengua, segundo es hablar profecía y ahora es el hablar de la mujer. Está hablando de la reunión en la que estamos y lo que uno puede y no puede decir. Y lo que Pablo está diciendo es que la mujer en la reunión no debe ejercer dominio de hablar en lenguas y profetizar ante todos, la cual es muy obvio con otros pasajes también. En 1 Timoteo 3 nos dice que no hay pastoras, solo hay pastores. Es un hombre que está casado con una mujer. Y eso es imposible para una mujer ante Dios casarse con otra mujer. Pero no significa que la mujer no puede tener un ministerio en la iglesia. Y ustedes lo saben, las que son mujeres tienen muchos ministerios en la iglesia. Y hay mujeres ahora enseñando a los niños. Y hay distintas mujeres haciendo distintas cosas, pero lo que Dios está estableciendo es un orden y dice, cuando hablan en lenguas es así, cuando hablan profecía es así, y la mujer no tiene ese dominio de hablar en la reunión desde adelante enseñando a hombres. Es lo que está diciendo.
Y maridos, eso debe prepararnos aún más, porque cuando tu esposa tiene una pregunta y va a tu casa y dice, ¿qué significaba esto? Vos tenés que estar listo para decirle. No significa la mujer no puede preguntarle al pastor, pero Dios te ha puesto a vos en lideranza para hacer eso. Y decís, quería ser hombre, pero ahora me gusta más el otro rol, ¿no? Preguntar en vez de dar la enseñanza. Hermanos, Dios continúa demandando orden hoy. La iglesia no es un lugar de desorden. No es un lugar para tirarse al piso y reír y gritar y que haya llanto. No es un lugar donde todos hablan al mismo tiempo en la reunión. Es un lugar de orden. Y cuando hay orden podemos tener adoración como corresponde y Dios demanda. Entonces, versículo 40, Pablo dice, pero que todo se haga decentemente y con orden. Bien, 7 principios que tenemos sobre hablar en lenguas. Los primeros 5 principios hablan acerca de cómo era el uso de lenguas en el tiempo de los corintios, y los últimos 2 principios es para nosotros hoy. Pero quería predicar esto en esta manera para que nosotros entendamos cómo debía ser usado el don de lenguas, porque era utilizado incorrectamente. Primero, lenguas siempre fueron un idioma conocido, siempre. Balbuceo, hablar extáticamente, ya lo vimos, no hay ningún precedente de eso en toda la Biblia, es un invento que han hecho y es muy triste. Lengua siempre es un idioma conocido, no aprendido. Segundo, lenguas nunca fueron la señal inicial del bautismo del Espíritu. Hemos hablado en nuestro tiempo que muchos creen que, ¿cómo sé cuando soy bautizado? Porque hablo en lenguas. Pero noten esto, en 1 Corintios 12 al 14, Pablo habla en 12, habla de lenguas, en capítulo 13 habla de lenguas, en capítulo 14 habla de lenguas, en capítulo 12, versículo 13 habla del bautismo del Espíritu en el medio de todo eso y nunca une el bautismo con lenguas. Hubiera sido tan fácil que lo haga. Y diga, sos bautizado cuando hablas en lenguas, pero Pablo nunca dice eso, la Biblia no enseña eso. Es más, en 1 Corintios 12:13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados. Y en 1 Corintios 12:8 al 10 dice, a otros le va a dar lenguas y a otros dones. Y al final del capítulo 12 dice, ¿acaso hablan todos en lenguas? No. Entonces, ¿qué dice Pablo? Todos son bautizados, no todos hablan en lenguas. Entonces nunca fue la señal inicial del bautismo del Espíritu. Eso es un invento. Tercero, lenguas nunca fueron para uso devocional personal. Pablo nada en todo este contexto está hablando de lo que vos debés hacer en tu casa. No puedo ni afirmar ni negar nada porque no enseña nada acerca de eso. Decir que lenguas es para un uso devocional no tiene ningún sentido. Ni antes ni ahora. Cuarto, lengua fue un don dado a algunos creyentes como el Espíritu determinó para edificar a los hermanos en la iglesia y para proclamar el Evangelio fuera de la iglesia. Eso es porque Dios dio el don de lenguas. Y el que tenía el don de lenguas en la iglesia debía usarlo correctamente cuando alguien interpretaba. ¿Y cómo se usaba? El único uso correcto de lenguas dentro de la iglesia fue de a 2 o 3 por turno con intérprete. Esto es como una bomba en ciertas iglesias. Esto es lo que la Biblia enseña. Y estos 5 puntos, si el don de lenguas es vigente hoy, es así como se usa. Totalmente contradictorio a cómo las iglesias lo usan. Entonces pregunto eso. ¿Es así que el don de lengua se usa hoy a nuestro alrededor, así como estos 5 principios que vienen directamente de la Biblia? Aún si fuera vigente hoy, dicen, hablarás en lenguas cuando recibas el bautismo del Espíritu. Te dará poder para una vida cristiana mejor. ¿La Biblia enseña eso en algún lado? No, ningún lado. Búscalo, decime, mostrame versículos, no lo enseño. Todos enseñan el hablar en lenguas. La Biblia nos da pasos de cómo hablar en lenguas. Nos dice debemos enseñar a otros a hablar en lenguas y es así que se hace. No, pero iglesias igual enseñan a otros a hablar en lenguas. La Biblia no enseña eso. Te dicen a veces, todos deben buscar el hablar en lenguas. ¿Hay algún mandato en toda la Biblia que vos debes buscar hablar en lenguas? No, muéstramelo. ¿Acaso todos hablan en lenguas, dice Pablo? No.
Te dicen hablar en lenguas, orar en lenguas, y aún alguien, lo cito, dice, cuando orás en lenguas, orás 100% la voluntad de Dios. Entonces estás como, yo quiero orar en lenguas, porque solo así oro 100% la voluntad de Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En ningún lado. Porque lenguas nunca fue para un uso de oración personal. La Biblia no enseña eso en ningún lado. Y entonces hay creyentes que dicen, ojalá hablara en lenguas, porque hasta que hablen lenguas soy de segundo nivel. Y hay otros creyentes que hablan en lenguas de todas estas formas que la Biblia nos dice, y dicen, yo soy más espiritual. Y entra el incrédulo y dice, están todos locos. Aún los que practican lenguas hoy no lo practican de acuerdo a la Biblia. Entonces hago la pregunta, ¿son los dones de lengua y profecía vigentes hoy? Antes de leer eso hablo de la profecía. La profecía y las lenguas son dones revelacionales. Bueno, lo leo pues ya lo están leyendo. Al completarse la escritura, el don de lengua cesa de existir. Miren conmigo capítulo 13, versículo 8. Dice, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. ¿Qué está diciendo? Un día profecías va a acabar, un día lenguas van a cesar, un día el conocimiento va a acabar. Estos son 3 dones revelacionales que acaban. La pregunta es ¿cuándo acaban? Y la respuesta es cuando venga lo perfecto. Entonces la pregunta es ¿qué es lo perfecto? Algunos enseñan que lo perfecto es Jesús, entonces cuando Jesús viene al final del tiempo, entonces se acaban. Y dicen que entonces son para hoy, porque Jesús todavía no ha venido. El problema más grave con eso es que lo perfecto es neutro. Creo que les he comunicado esto ya. En griego tenemos masculino, femenino, como en español, y después tenemos neutro. Y esta palabra es neutra, y Jesús, ya les aviso, no es neutro, es masculino. Y entonces no puede ser Jesús. Segundo, algunos dicen que es la eternidad, y acá hay muy buenos escritores y comentaristas y pastores que dicen eso. Y dicen que esto es la eternidad, pero lo que es en parte es revelacional. ¿Cómo va a ser la eternidad lo perfecto? Tiene que ser algo revelacional. Tiene que hablar manzanas con manzanas y no manzanas con naranjas. Entonces, lo que es en parte es profecía, lo que es completo debe ser revelacional. Y lo único que nos queda es la Escritura, la palabra de Dios. Entonces, cuando se terminó de escribir toda la palabra que Juan escribe en el año 98, por ahí, escribe el libro de Apocalipsis, y él termina y él muere, profecías se acaban, lenguas se acaban, conocimiento se acaba, y lo que es en parte ya no está. Se acabó. Y hermanos, la pregunta es, ¿para qué quiero lo que está en parte si tengo lo completo? Cuando habla de lenguas, si notan ahí en versículo 8, dice profecía acabará y conocimiento acabará, pero dice lengua cesará. Él cambia la palabra y también cambia el verbo que hay allí. La palabra cesar es un verbo medio, se llama, que significa que se acaba solo. Entonces cuando hay doble, ¿qué es la palabra? Es aún más fuerte que podemos entender que acaba. Cuando se acaba cuando viene lo perfecto, pero también dice se acaba solo. Entonces lenguas ya no son para hoy. El don de lenguas no es para hoy. Déjeme darle algunas evidencias de por qué también sabemos que no son para hoy, fuera de o además de lo que la Biblia dice allí. Lenguas solo se mencionan en los libros tempranos en el Nuevo Testamento, no en los tardíos. ¿Dónde se mencionan lenguas? ¿Vos sabés? El libro de Marcos, que hay muchos debates sobre qué es ahí Marcos 16, que es otro tema. Hechos se menciona en Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19. Y después se menciona en 1 Corintios 12 al 14, con los dones. Son los 3 libros totalmente tempranos. Pablo no lo menciona nunca más en todos sus escritos. Solo lo menciona acá y en realidad está corrigiendo el mal uso de dones, del don de lenguas. Y después ya no se menciona ningún otro pasaje. Una vez que el canon cerró, el canon es la Escritura, una vez que la Escritura es escrita completamente, el Antiguo y Nuevo Testamento, el propósito de lenguas, como señal apostólica de autoridad y doctrina, finalizó. Ya no tiene propósito porque tengo toda la revelación de Dios. No cumple ningún propósito. ¿De qué me sirve? De nada. En su tiempo servía, en el primer siglo servía, pero hoy no. Tercero, hay una ausencia de lenguas en la historia.
Ninguno de los padres de la iglesia creía hablar en lenguas, ninguno escribieron acerca de hablar en lenguas en los primeros 2, 3, 4 siglos de la iglesia. Los historiadores y teólogos de la iglesia primitiva unánimemente mantuvieron que las lenguas cesaron luego que murieron los apóstoles. Eso es muy importante. Y decís, no, pero hay un grupo que hablaba. Sí, es verdad, los montanistas. Y eran un grupo herético. Y si vos querés creer en hablar en lenguas porque ellos hablaron en lenguas, entonces creé también en todo lo que ellos enseñaban. Eran totalmente antibíblicos, totalmente heréticos. Estudialos, estaban al final del segundo siglo. Cuarto, lenguas no reaparecieron hasta el siglo XVII y XVIII. Si nosotros tenemos algo que está en la Biblia y después por 17 siglos no existe y ahora empieza a existir, probablemente no es algo de Dios. 1700 años o 1600 y pico de años sin lenguas. Y luego vuelven. Entonces, hoy ni profecía ni lenguas son vigentes. No necesitamos más revelación de Dios porque tenemos toda la revelación de Dios, tenemos la Escritura completa, no tenemos que ir más allá de la Escritura. Hoy tenemos, séptimo, la palabra de Dios inspirada, completa. Ya no necesitamos de dones revelacionales parciales. Dios ya no habla por medio del don de lenguas, Dios ya no habla por medio del don de profecía, Dios habla por medio de la Escritura. Y Apocalipsis 22 termina y dice, si alguien agrega este libro o saca, va a ser condenado. Y no solo termina el libro de Apocalipsis, pero termina toda la Biblia. Entonces, debemos usar, les hago esta pregunta. Pastor, has hablado todo el tiempo acerca de lenguas y todo el tiempo acerca de profecía y ahora llegamos al final y decís, ninguno es para hoy, gracias por perder una hora de mi vida, ¿no? ¿De qué me sirve el mensaje de hoy? ¿De qué me sirve? Nada de lo que vimos es para hoy, ¿de qué me sirve? Porque hermanos, el punto principal de Pablo es este y es para hoy. Todos los dones deben resultar en la edificación del cuerpo de Cristo. Estos 2 dones no son para hoy, pero hay dones para hoy y son para el cuerpo de Cristo, para que sea edificado. Y ese fue el punto de Pablo en realidad. Y ese es el punto para hoy. Y eso es lo que debemos aplicar. Y son usados para edificación cuando se usan con entendimiento y con orden, que es lo que Pablo ha demostrado. Entonces, déjeme darle 3 aplicaciones para terminar. Primero, haced todo con entendimiento porque esto produce fruto. Haced todo con entendimiento porque esto produce fruto. ¿Se puede tener el espíritu edificado y una mente vacía? No, la Biblia no enseña eso en ningún lado. Dios quiere toda tu mente y al tener toda tu mente tiene todo tu corazón. Entonces yo debo estudiar la palabra, debo leer la palabra, debo meditar en la palabra, debo aprender la palabra, debo entender la palabra, debo aplicar la palabra de Dios. Entonces tomo todo lo que tengo en la mente y lo pongo en práctica en mi vida. No vivas en lo místico, porque no tiene fruto, porque es vano, porque es sin sentido. Dios hizo tal cosa y no entendí, pero algo... No, Dios habla por medio de su palabra. Establecete en el fundamento de la palabra, entendé la palabra y luego amá la palabra, amá al Dios de la palabra y viví para el Señor con todo tu corazón. Y entonces usás tu don para edificar a otros y lo haces todo con entendimiento. Segundo, usa tu don de manera ordenada en la iglesia. Usa tu don de manera ordenada en la iglesia. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Nunca permitamos que nuestra iglesia, aquí en el Talar, que Dios ha establecido, sea un lugar de desorden. Sea un lugar donde gente entra y escucha balbuceo y dice, están locos. Que nunca sea así. Dios no permite eso, Dios prohíbe eso, Dios está en contra de eso. Y esta es la casa de Dios. Entonces nos comportamos como Dios determina que nos comportemos. Tercero, usa tu don para edificar a tus hermanos. Y creo que este punto es para concluir con estos 3 mensajes que hemos visto acerca de los dones. Usa tu don para edificar a tus hermanos. ¿Cuál es tu don? ¿Vos sabés cuál es tu don? ¿Vos sabés cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Lo usás al don?
¿Lo usás para tu propia gloria o lo usás con amor para edificar el cuerpo de Cristo, para que otros sean más como Cristo? Quizás te lo pregunto así: ¿en qué manera práctica usás tu don para que tu hermano crezca? ¿Usás tu don con excelencia? ¿Te preparás en el ministerio que vos tengas durante la semana? Llegás temprano y tenés todo preparado ese día, mejorás el ministerio que tenés, pues decís, si hago esto van a ser más edificados, y si hago así, el Señor va a ser más glorificado. O decís, bueno, zafo, sí, no importa, total, si no lo hago yo no lo hace nadie, así que mejor que esté yo. Hermanos, Dios nos ha dado un don o varios dones para usar para edificar a mis hermanos y dar gloria a Dios, y yo debo usar esos dones para edificar a mis hermanos. Y lo hago con excelencia, administrando lo que Dios me ha dado. Entonces, nuestros dones no deben ser tomados a la ligera. Dios nos ha dado un don con un gran propósito para cumplir cierto resultado, y Dios lo va a hacer cuando vos usás tu don para su gloria. Entonces el Espíritu te ha dado un don, úsalo en orden hasta que todos lleguemos a la unidad de la estatura de Cristo. Creo que un buen versículo con el cual terminar es Efesios capítulo 4. Habla de hombres que Dios regala a la iglesia y cómo nos edificamos para que estemos creciendo. Efesios 4, 11 al 13, salté el 14 y después 15 y 16, dice así: Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? ¿Para qué los capacitan? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, completo, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su edificación en amor. Porque Dios ha establecido líderes para capacitar a los hermanos para la edificación del cuerpo. En sí no es el pastor que termina edificando al cuerpo, es unos a otros, siguiendo al Señor, que nos edificamos. ¿Y para qué nos edificamos? Para que todos seamos más como Cristo. Entonces tu don lleva a tu hermano a ser más como Cristo. Entonces el Espíritu Santo te ha dado un don con el propósito de edificar a tu hermano, y la pregunta es: ¿estás usando tu don correctamente para la edificación de tu hermano y para la edificación del cuerpo de Cristo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias que a pesar de muchas dudas que pueden haber y de mucha mala interpretación de este pasaje, tu revelación es clara. Tu revelación muestra sin lugar a duda cómo se usaba el don de lenguas en la iglesia en ese tiempo. Y los que hoy creen que es para hoy lo han usado mal. Y tú has mostrado cómo el don de lenguas y profecía no es para hoy, pero hoy tenemos la palabra de Dios completa y la proclamamos con poder. Pero más allá de todo eso, tú has mostrado con claridad que el don y los dones son para la edificación del cuerpo y deben ser usados con entendimiento y con orden. Y pedimos, Señor, que como iglesia, como individuos dentro de la iglesia, todos usemos los dones como la Biblia ha determinado, y que siempre lo hagamos con entendimiento, y que siempre lo hagamos de una manera ordenada, donde cada hermano está siendo edificado, y mi ministerio edifica a él y a ella y a los distintos hermanos, y su ministerio me edifica a mí. Porque hemos sido bautizados en un cuerpo con este propósito. Entonces, Padre, que entendamos el pasaje, que podamos comprender la claridad del pasaje, pero no nos vayamos de acá diciendo, al fin lo entendí, pero no voy a hacer nada. Que nos vayamos de acá diciendo, al fin lo entendí, y ahora entiendo también el propósito, y eso es que yo edifique a los demás. Pedimos, Señor, que tu palabra sea poderosa en nosotros, que obres y que nos lleve a edificar aún más el cuerpo de Cristo, usando los dones como tú los has dado. En el nombre de Jesús. Amén.